Este ejercicio es más bien teórico, entonces la idea es, yo tengo por un lado P, que es la aproximación por cuadrados mínimos. Bien. Usando un polinomio de grado n. Bien, y dados los nodos x0, x1, xn. ¿Sí? Y después tengo Q, que es el polinomio interpolante. Bien. Yo quiero ver que P es igual a Q. Entonces ahora la idea es usar la unicidad, ¿sí? De cualquiera de las dos soluciones, o sea, ya sea la unicidad de aproximación por cuadrados mínimos o la unicidad de polinomio interpolante. Me parece que es más fácil usar la unicidad de P y ver que Q satisface las condiciones de P. O sea, si veo que Q minimiza el error cuadrático, entonces por unicidad del mínimo, ¿bien? Debe ser P igual a Q. Porque P es el único que minimiza el error cuadrático, por lo tanto, si Q minimiza el error cuadrático, tiene que ser sí o sí igual a P. Esa es la idea del ejercicio. El ejercicio 9 parece totalmente distinto a los otros, pero en realidad no es tan distinto. Lo que pasa es que tienen que aprender a diferenciar. O sea, ustedes vieron en el teórico cómo encontrar la solución de cuadrados mínimos para polinomios. Pero si vos planteas el error cuadrático, no importa qué tipo de función sea, el método es el mismo, digamos, que cómo derivar las ecuaciones normales del cuadrático. Entonces, yo quiero aproximar f de x con una función de la forma a coseno de x más b seno de x. Bien. Entonces yo no tengo las ecuaciones normales para este problema en particular, yo lo tengo para los casos en los cuales trabajo con un polinomio. Pero el error cuadrático se define de la misma forma. Bien. Entonces, el error cuadrático de AB para estos nodos, ¿sí?, va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n. Voy a ponerlo desde 0 hasta n. Y ustedes, si recuerdan, el error cuadrático en los otros problemas siempre era escribir i sub i menos p de xi. En este caso es lo mismo, solamente que en lugar de una p, un polinomio, tengo una función que no es un polinomio. O sea, sería f de xi menos g de xi. Bien, donde esta es la que yo quiero averiguar, no necesariamente es un polinomio. Entonces acá yo voy a tener, o puedo escribir, como tengo el valor absoluto, como lo tengo al cuadrado, voy a escribir por comodidad para derivar g de xi menos g de xi. Entonces, g de xi es en este caso a por coseno de xi más b por seno de xi menos f de xi, que en este caso ya los tengo dados, no tengo la f, sino tengo los i sub i. ¿Bien? Y todo eso al cuadrado.
Entonces, igual que lo que yo venía haciendo para los polinomios, tengo que derivar esta función y buscarle los ceros. Entonces, el mínimo se alcanza cuando las derivadas parciales son cero. Bien, eso es porque tengo una función cuadrática con los coeficientes para las incógnitas son positivos, por lo tanto, sé que va a ser un mínimo, porque la cuadrática va a tener esta forma. Bien, no exactamente esa porque voy a estar en más dimensiones, pero imagínense como si fuera una copa. Entonces, tengo que derivar esto. Entonces, por ejemplo, empezamos con la derivada respecto a A. Y esto va a ser la suma de I igual a 0 hasta N de 2 por lo que está adentro por la derivada de lo de adentro, que va a ser, no necesito el paréntesis, por el coseno de xy, porque es la derivada respecto de A de esto. ¿Bien? O sea, es la derivada respecto a A de todo esto. El I sub i no depende de A, entonces es constante. B por seno de xy también es constante porque no depende de A. Y A por coseno de xy, cada coseno de xy es un número, entonces de vuelta son constantes. Constante por A derivado respecto a A, perdón, me queda coseno de xy. Entonces esto es lo mismo, el 2 lo puedo tirar porque es una constante y si me da 0 es porque lo demás es 0. Y acá, al igual que lo que hice antes, voy a separar por un lado lo que tiene A, por otro lado lo que tiene B y por otro lado lo que no tiene ni A ni B. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a desarrollar primero. Esto acá es 2 por la suma de I igual a 0 tan de A por coseno al cuadrado de xy más la suma de I igual a 0 hasta n de B por seno de xy por coseno de xy menos la suma de I igual a 0 hasta n de I sub i por coseno de xy. Entonces ahora sí, como estoy igualando a 0, el 2 es distinto de 0, puedo sacarlo, me queda lo que está dentro del paréntesis, despejo el término que tiene el I sub i, lo voy a pasar hacia el otro lado sumando. Y voy a sacar el A y el B, factor común de cada una de sus sumatorias. ¿Bien? Entonces, como yo conozco los I sub i y los X sub i, todas estas partes de acá son conocidas. De vuelta hago lo mismo con la derivada respecto a B, me queda un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas y despejo. ¿Bien? Entonces es lo mismo que hicimos con los polinomios, solamente que los tengo que derivar desde cero para obtener las ecuaciones, pero tienen una forma análoga a lo que venía siendo el problema, ¿cómo se llama? Con los polinomios, ¿sí? O sea, acá faltaría hacer 0 igual a derivada de respecto a B, y con eso consigo la segunda ecuación. Bien. Entonces, siempre que nosotros les pongamos aproximar por mínimos cuadrados con una función de la forma lo que sea, que va a tener parámetros A, B, C, ¿bien? Ustedes plantean el error cuadrático
¿sí? Que siempre el error cuadrático, si busco aproximar f con una g que depende de a, b, c, ¿sí? Lo pongo ahí porque son los parámetros. Entonces planteo el error respecto a esos parámetros. Bien, que va a ser, en el caso discreto, va a ser la suma de g de xy menos f de xy, todo eso al cuadrado, y planteo las ecuaciones cero igual a la derivada de respecto a, derivada de respecto a b, y así para cada uno de los parámetros. ¿Bien? Pero entonces no importa demasiado quién es la g mientras dependa linealmente de esos parámetros. En este caso tenemos seno y coseno, podría tener exponenciales, podría tener algún otro tipo de funciones, pero siempre que yo tenga de forma lineal los parámetros, como en este caso que es a por coseno más b por seno, o a por x al cuadrado más b, ¿bien? Este método de acá resuelve todos los posibles casos. O sea, lo planteo de cero, planteo el error cuadrático y lo derivo para buscar los puntos críticos. Y si fuera el caso continuo, en lugar de la sumatoria sobre los xy, sería la integral sobre todos los x. Pero es como una generalización del caso de los polinomios. Hallar el polinomio de grado cero que mejor aproxime en el sentido de cuadrados mínimos. Bien. Vos acá no conoces f, pero supone que sí la conoces. Yo tengo f de x, en principio desconocida, pero supone que sí sabes cuánto vale en los puntos, ¿bien? O sea, yo tengo la tabla de datos, x1, xn, y después los y sub 1 y sub n, donde y sub i es f de xy, ¿bien? Supone que vos ya sabes quiénes son esos y sub i. Entonces, te planteas el problema de cuadrados mínimos de aproximar con un polinomio de grado cero. Un polinomio de grado cero es simplemente una constante. ¿Bien? Entonces yo estoy buscando esto, tengo mi tabla de datos. La tabla de datos no hace falta que la hagan, pero quizás les ayuda a comprender lo que están haciendo, ¿bien? Pero porque es lo mismo que los otros ejercicios, solamente que sin tener el número, ¿sí? Tengo los xy y los y sub i, no sé cuánto valen, pero sé que asumo que los conozco, ¿bien? Entonces planteo mi error cuadrático, que va a depender de un solo parámetro, que es el parámetro c, que va a ser la suma de los i igual a 1 hasta n, de el polinomio, ¿sí? Este de acá es mi p de x. Entonces el p en xy va a ser c para cualquier xy, y f de xy es y sub i. ¿Bien? Y de ahí busco el mínimo. O sea, hago la derivada de e respecto a c igual a 0 y despejo c igual a algo. Y ese algo va a depender de los i sub i, pero en principio yo los conozco, en teoría los conozco.
O sea, esta es una fórmula que después yo te doy una f y vos me podés dar el valor de c. Va a quedar un poquito más teórico, por el hecho de que no te da un valor exacto. Te va a quedar un valor dependiendo de los I sub i. Como vos querés calcular el precio en función de la distancia, asumís que el precio es el I y que la distancia es el X. Porque vos estás tratando de estimar una función de la distancia. O sea, no es que la distancia depende del precio, sino que el precio depende de la distancia. Por lo tanto, el precio vendría a ser una f de x. Entonces, el precio depende de la distancia. Bien, por lo tanto, esta vendría a ser una f de x, donde x es la distancia. Entonces, el precio de cada tramo vendría a ser el i y el x vendría a ser la distancia. En este caso en particular, como vos conocés las distancias y querés ver el precio, entonces asumís que el precio es una función de la distancia. ¿Qué es lo que va a pasar para ir a Viedma? Te dan el X y vos querés estimar el Y. ¿Sí? Entonces, yo aproximo f de x con una p de x y después yo quiero ver la f de 1150, la aproximo por la p de 1150. Si lo hicieras al revés sería más raro porque es como que estuvieras diciendo p de qué cosa me da 1150, entonces es un problema planteado distinto. Si plantearas que el precio es la X, ¿bien? Es como que te complica esa parte de la resolución del problema.